En 1917, el arqueólogo Manuel Gamio, que por muchos es considerado el padre de la antropología mexicana, se encontraba recorriendo la zona sur de la Ciudad de México, que es una zona pedregosa, y un montículo llamó su atención. Lo recorre y reconoce que era de origen cultural y no natural, e invita al arqueólogo norteamericano Byron Cummings a realizar las excavaciones pertinentes y se consigue presupuesto de National Geographic para dichos trabajos de 1922 a 1924. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre la zona arqueológica de Cuicuilco. Hasta la fecha es la zona con monumentos arquitectónicos permanentes más antigua de la Cuenca de México, que data del año 800 a.C. aproximadamente y se termina cerca del 250 después de Cristo. Corresponde al periodo preclásico mesoamericano y fue contemporánea a la cultura olmeca. El fin de este sitio se dio por la erupción del volcán Xitle, que sepultó la zona de lava, por lo que quedaron pocos registros de su existencia. Su nombre actual proviene del náhuatl y significa lugar donde se hacen cantos y danzas, y tuvo su origen en un asentamiento agrícola donde surgieron prácticas religiosas tempranas, lo cual llevó a la construcción de un centro ceremonial y alrededor de este partió el crecimiento de la ciudad. Hay rastros de que interactuaban con poblaciones aledañas y de ser una sociedad avanzada y jerarquizada. Su posición fue estratégica, con suficientes recursos como el agua del lago Chalco-Xochimilco, y se controlaba la entrada a los valles de Toluca y Morelos, y cercana a bosques como el Ajusco. Es tan antigua que no tenían o no hay registro de un sistema de escritura. Cerca del año 700 comienza la construcción del Gran Basamento. El edificio Geyser es el más antiguo de la Cuenca de México, sobre el que se colocó una escultura moderna que pertenece a la Ruta de la Amistad. Como mencioné anteriormente, el lugar llega a su fin cuando el volcán Xitle hace erupción entre el 250 al 300 después de Cristo, sepultando la zona de lava, y la cultura cuicuilca se dispersa, y se estima que parte de sus migraciones fueron a Teotihuacán, formando parte de la población y aportando su cultura, incluida la adoración a Huehueteotl, el dios viejo del fuego. Actualmente los huicholes de Wirikuta consideran Cuicuilco su quinta capital, y a finales de los años 1990 lo consideran el lugar en el que nació el mundo y colocan un altar para realizar ceremonias huicholas. Esta zona arqueológica se encuentra sobre Insurgente Sur en su dirección norte. Está muy cerca del Metrobús Villa Olímpica. Es una zona arqueológica gratuita. Además cuenta con su propio museo de sitio, servicio de estacionamiento y sanitarios. Ven a conocer este antiguo asentamiento del Preclásico, que sentó bases para las civilizaciones mesoamericanas posteriores a ella. Conoce y obtén información complementaria a tus viajes. Da like, sígueme en redes sociales o suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.